En este pañuelo verde, la maternidad será deseada o no será. Eso está claro. Pero, ¿y los derechos de las madres? Si el feminismo no los defiende, entonces, ¿quién lo hará? Eso es lo que plantea Esther Vivas en su libro Mamá desobediente, una obra que también plantea la importancia de que los relatos de maternidad sean contados en primera persona. Y Esther Vivas empieza por ella misma. Es una obra que la periodista, activista y socióloga catalana define como un grito a rebelarse. Yo soy Olivia Cerón y les doy la bienvenida. Oigan, pues ya va a ser el Día de las Madres y quisiera hacer una reflexión. Casi nunca hablo de mí en este espacio, de hecho creo que nunca lo he hecho, así que esta será la primera vez. Y lo será porque me parece que no se puede hablar sobre maternidad siendo madre sin autorreferenciarnos, como atinadamente dice Esther Vivas en su libro. Además, coincido con ella en que debemos hacerlo porque hace falta. Así que primero que nada, pues les diré que soy mamá de un niño de 2 años y 9 meses. En segundo lugar, haré una confesión, y es que por muchos años rechacé la idea de ser madre porque me parecía que la maternidad era igual a sacrificio, igual a esclavitud. Sí, quizá era una idea malentendida del feminismo, o quizá una idea del feminismo de otra época. No me ilusionaba nada la idea, ni en lo biológico, ni en lo social. Poco a poco he ido entendiendo que pensaba así. Por un lado, debido a una idea que sostengo hoy en día, la otra ya no, de que la realización de una mujer no pasa necesariamente por la maternidad. Y por otro lado, a una creencia que me acompañó buena parte de mi vida y que era que un embarazo o, bueno, traer al mundo a una niña o a un niño podía realmente arruinar tu vida, arruinar la vida de una mujer. Mi sentimiento tal cual era que no había espacio en mi vida para la maternidad. Como mujeres está bien decidir no querer ser madres, pero también está bien decidir sí serlo, como nosotras queramos, con respeto a nuestros derechos. Sí a una maternidad deseada, respetada y libre de violencia. Sí a una maternidad feminista. Les presento a Esther Vivas, escritora, socióloga y activista. Bueno, una vez me quedé embarazada y empecé a informarme sobre dónde dar a luz, cómo hacerlo, etc., tomé conciencia de lo poco visible que es, o al menos que era la maternidad, cuando yo empecé a reflexionar sobre estas cuestiones allá en el año 2014-2015, en el seno del movimiento feminista. Y yo me decía, ¿cómo puede ser que el movimiento feminista, por ejemplo, no está alzando la bandera de la lucha contra la violencia obstétrica, por ejemplo? Y entonces fue cuando, en cierto modo, me sentí huérfana de referentes, me sentí huérfana de un entorno feminista que acogiera la maternidad. Y de aquí que empezara a leer y escribir sobre esta cuestión, y de aquí el libro. Un dato muy importante. Esther Vivas es actualmente la mamá de un pequeño de 6 años. Bien, porque tengo a mi hijo aquí dando como unos golpes en la puerta, si no aviso a mi pareja. Martí, cariño, Martí, que se sento, es que hablo catalán aquí en casa. Y de hecho la escritura del libro me acompañó durante los 3 primeros años de crianza de mi hijo, porque lo escribí desde que nació hasta que cumplió más o menos 3 años, y por eso en el libro reflexiono sobre la maternidad, pero también dedico una parte muy importante de la obra a hablar del parto, de la violencia obstétrica. Violencia obstétrica es que no te informen adecuadamente cuando estás pariendo sobre los procedimientos que se están llevando a cabo. Implica que se burlen de ti, que te digan que no lo estás haciendo bien. Significa también que te obliguen a parir sola, que se burlen, que te insulten. A veces esto también se da en la atención al parto, por desgracia. Violencia obstétrica es que te hagan una cesárea que no es necesaria, una episiotomía por rutina, un parto instrumental que no hace falta, que te separen de tu criatura. El gran problema es que hemos normalizado esta violencia, porque nos han dicho que parir es esto. Y también llegó un momento que me planteé, que contaba de mi propia experiencia en la obra,
y consideré que era poco honesto hablar de la maternidad y no hablar de mis luces y mis sombras también. Y por eso en el libro hablo de mis problemas de infertilidad, como tardé 5 años a tener ese hijo que tanto deseaba y que tuve que someterme a distintos procesos de reproducción asistida para lograr ese embarazo, y las contradicciones y el dolor y la soledad que esto genera. Hablé de la pérdida gestacional de mi hija, con toda la soledad que también y la incomprensión que a veces acompaña esta experiencia. Y incorporé también en el libro pues, muchas experiencias de otras mujeres en relación a partos traumáticos o a lactancias maternas que al final no habían sido gozosas, porque pienso que también es importante en un ensayo político y social en clave periodística como el mío que las mujeres nos narremos en voz propia, y creo que esto hace que muchas lectoras también cuando leen el libro se sienten acompañadas. Esther Vivas aborda la tensión que ha existido entre feminismo y maternidad. Y no se trata aquí de criticar a las mujeres feministas que años atrás derribaron puertas, muros, para que nosotras pudiéramos pasar y ocupar los espacios que antes nos eran negados. Se trata de entender cuál es el origen de esa tensión. Bueno, históricamente las relaciones entre maternidad y feminismo han sido complejas porque el patriarcado ha utilizado la maternidad como instrumento para controlar el cuerpo y el destino de las mujeres. Y cuando las feministas de la segunda ola en los años 60, 70 se rebelan contra este mandato y contra la imposición de la maternidad, en cierto modo se cae en un discurso antimaternal y antirreproductivo. Es decir, el patriarcado me impone ser madre y yo decido no serlo. Sí, está claro que la maternidad debe de ser una elección y debe de partir del deseo. Y la maternidad es cultura, pero también es un hecho biológico. Lo vemos durante el embarazo, el parto, la lactancia. Y este carácter biológico de la maternidad también es uno de los elementos que incomoda al feminismo, porque precisamente la capacidad biológica de las mujeres de gestar ha sido el argumento que ha utilizado el patriarcado para imponernos este mandato. Pero actualmente, con el camino recorrido y todo lo que falta, ¿cómo se inscribe la maternidad en la nueva ola feminista que estamos viviendo en todo el mundo? Creo que a día de hoy hay una nueva generación de mujeres que somos madre, que hemos nacido en los años 70, 80, 90 y que hemos crecido en un contexto donde hemos podido decidir. Y esto nos permite mirar a la maternidad con menos prejuicios y diferenciar entre lo que es el mandato de la maternidad y lo que es la maternidad patriarcal que nos imponen, de lo que es la experiencia libremente elegida de la maternidad, que en su gran mayoría es fuente de satisfacción para las mujeres. Entonces yo creo que a calor de esta nueva ola feminista, pues la maternidad también y sus contradicciones y todo lo que implica está siendo un tema de debate dentro de los feminismos. Finalmente, aunque la verdad podríamos seguir porque el tema da para mucho, Mamá Desobediente reflexiona sobre cómo nuestra experiencia materna está determinada por el contexto en el cual maternamos. La experiencia materna viene muy determinada por el contexto en el cual maternamos, y este contexto y esta sociedad es hostil a la maternidad, al parto, a la lactancia, y violenta estas experiencias y genera discriminaciones en las mujeres que tenemos hijos. Y esto lo vemos a nivel social, donde a menudo hay una cierta estigmatización hacia la mujer madre, donde la mujer desaparece tras la figura de la madre y al mismo tiempo hoy en día tenemos que ser una superwoman. También vemos esta hostilidad del sistema hacia la maternidad, con unas licencias de maternidad muy cortas, que son incompatibles, por ejemplo, con la lactancia materna en exclusiva hacia tu bebé durante sus 6 primeros meses de vida, como recomiendan todas las instancias de salud, y que van en contra incluso al deseo de muchas madres de estar más tiempo con su bebé y recuperarse tras el parto. Lo vemos también con la dificultad para conciliar maternidad, crianza, con lo que es empleo remunerado. Entonces, a menudo, como madres nos sentimos culpables por no llegar a todo, por no poder más, por equivocarnos, pero es que esta sociedad no nos lo pone nada fácil. Entonces la culpa no es nuestra, en realidad la culpa es de un sistema que es antimaternal, que penaliza la maternidad y que también discrimina a la infancia. Así que ni reinas del hogar ni superwoman.
Hay que replantear el significado de la maternidad en clave emancipadora y como una experiencia que para muchas de nosotras merece la pena ser vivida. Y para otras no, y está bien, porque la maternidad, desde luego, no es un destino obligado. Que la maternidad es un asunto que incumbe al feminismo, porque afecta a la vida de millones de mujeres. Y si el feminismo no defiende los derechos de las madres, ¿quién los va a defender? Entonces, si el feminismo no defiende los derechos de las madres, miles de mujeres nos quedamos en el camino. Si solo le das de mamar, no se va a engordar. Darle biberón es la peor opción. Apropiémonos de los 10 de mayo y celebrémonos como madres, pero madres desobedientes. ¿Qué les parece? Yo soy Olivia Cerón y los espero en el próximo Pañuelo Verde en Ruido en la Red. Dejen sus comentarios aquí abajo. Hasta la próxima. Adiós.